Cultos. Muchas historias se han contado sobre estos cultos. Pero casi todas las historias, o son inventadas, o son de años muy atrás. Hoy vamos a analizar cultos que a día de hoy siguen estando en operación. Son reales, y no, son mitos. De hecho, lo más aterrador es que en este tipo de temas, no hay que inventar nada, ya que la realidad supera la ficción. Los cultos que vas a ver son, verdaderamente muy macabros, así que prepárate, porque, estos son los cultos más perturbadores de la actualidad. Empezaré hablando sobre los cultos de ascetismo negro. No creas que este culto busca la divinidad, o creen en su propia religión. Acá el líder no te pide rezar, te pide sangrar. Estos cultos creen que, entre más pecados tengas, más sufrimiento tienes que tener. O sea, literal, torturan a sus integrantes, por horas, para una supuesta purificación. Pero ojo acá. El líder de este tipo de cultos no te castiga por robar, asesinar, etc. Ellos tienen sus propios pecados, y son pecados. Estuve investigando cuáles acciones cometías, que se consideraban pecado, y debas de tener una purificación extrema. Pues los pecados eran nada más y nada menos que quedarse dormido durante una charla de 8 horas, o bostezar frente al líder. Estas personas dicen que bostezar es una señal de que un demonio está entrando, o que estás rechazando la luz del líder. Sí, por esto hacían sufrir a sus miembros. Otro pecado absurdo es sentir alegría por algo que no sea el culto. Como, que te guste una canción de la radio, un atardecer o ver a un perro jugar. El líder argumenta que cualquier placer que no provenga de la divinidad del grupo es una distracción carnal y un pecado de idolatría hacia el mundo material. Y los pecados por cosas comunes, siguen y siguen, como dudar de cualquier afirmación del líder. No contarle al líder cada detalle de tu vida. Y cuando hablamos de cada detalle es literalmente, cada detalle como lo que soñaste, tus fantasías más vergonzosas, etc. Pero el más perturbador es que castigaban a las mujeres por estar en sus días, decían que era representación de pecados en vidas pasadas. Recordemos, por esas cosas se castigaba. Llegado a este punto, seguro te preguntas, ¿cómo las personas que siguen a este tipo de líderes, siguen ahí? Pues, no es tan sencillo como parece. En teoría, muchos líderes dicen, la puerta está abierta, pueden irse cuando quieran. Pero, en la práctica, intentar salir es una sentencia de muerte, o de ruina total. Se sabe que si intentas salir te chantajeaban como te conté. El pecado de la privacidad obliga a los miembros a confesar sus secretos más oscuros, delitos, fetiches, problemas familiares. Si intentas irte, el líder amenaza con enviar grabaciones o confesiones escritas a tu familia, a tu trabajo o a la policía. Hay casos reales de exmiembros que han sido perseguidos durante años, o cuyos familiares han sufrido accidentes extraños para obligar al desertor a volver o a no contar lo que vio en la secta. El líder les convence de que él tiene es un poderoso brujo, les dice que si se van, Caldero, o las entidades, los buscarán. Los miembros creen que morirán de cáncer, en un choque o que sus hijos serán malditos si cruzan la puerta. El miedo al espíritu es más fuerte que el miedo a los golpes. Dicho esto, me gustaría hablar del cómo llegan ahí, ya que nadie llega diciendo quiero que golpeen a más no poder. Primero ellos buscan exclusivamente a personas vulnerables, con depresión, solas, etc. Buscan a empresarios con mucho estrés que buscan controlar su mente, jueces, políticos y altos ejecutivos que, aburridos de tenerlo todo, buscan en el ascetismo negro el único límite que les queda. Este perfil de miembro no son víctimas engañadas, son depredadores. También buscaban a personas con fetiches, en relación al dolor, a la humillación, etc. Así como buscaban perfiles que les gustaría entrar al grupo, también buscaban a jóvenes que buscan un propósito mayor, o luchar contra el sistema. Personas con que son criminales, que creen que merecen ser castigadas. O sea, imagina cómo eran esas sectas. Por un lado a un empresario, por el otro a un joven depresivo, en el centro a un asesino, y detrás a una persona que disfruta estos castigos. Es una locura total. Ya cuando te tienen fichado y has mantenido conversaciones con ellos, pues ellos al principio, el culto te trata como a un rey. Te dan la atención, el cariño y la validación que el mundo real te niega, como el culto te hace sentir el ser más especial del mundo. Si estás solo, deprimido o acabas de perder a alguien, ellos se convierten en tu nueva familia perfecta. Ellos no te dicen, ven a sufrir. Te dicen, ven a sanar.
Buscan a personas con el alma rota para prometerles que el dolor físico borrará el dolor emocional. Aunque no te confundas, también hubieron miembros forzosos. Muchos eran capturados o comprados de redes de trata. Otros eran familiares de miembros que ya estaban dentro. A los hijos de los miembros que nacieron allí, no se les pregunta, ellos nacen en la tortura y no conocen otro mundo. Para ellos, es normal. Esto sigue operando a día de hoy. De hecho, ahora lo hacen, con más fuerza que antes. Gracias a la tecnología de encriptación y a foros privados, estos grupos han pasado de ser sectas locales a redes internacionales de sadismo ritual. Operan en mansiones privadas ubicadas en países como Alemania, Francia, y en fincas aisladas en Latinoamérica en países como México, Colombia y Brasil. Hemos hablado sobre sus castigos, pero no exactamente cómo lo hacían. Pues, los miembros son sometidos a cirugías caseras, sin anestesia, donde se les implantan objetos bajo la piel o se les realizan quemaduras con nitrógeno líquido para crear cicatrices que solo el grupo reconoce. Testigos afirman que el líder realiza agresiones íntimas, muy íntimas si sabes a lo que me refiero, a los miembros y enfrente a todo el grupo, bajo el argumento de que está limpiando el canal de energía del seguidor. Lo peor es que obligan a la pareja o a los familiares del agredido a observar y celebrar el acto como una bendición. Otro castigo fuerte era que mantenían a los seguidores despiertos por 4 o 5 días, mientras los someten a estímulos dolorosos constantes. En este estado de psicosis, los obligan a realizar actos contra su propia voluntad, como herirse a sí mismos en zonas permanentes, para demostrar que el alma ya no siente el cuerpo. Si has prestado atención, no es solo una secta, tienen operaciones en Europa y América. Uno de los líderes de este tipo de sectas fue capturado, llamado Adolfo de Jesús Constanzo. Y lo que se sabe sobre cómo operaba este líder en particular es de verdad muy aterrador. Constanzo tenía una olla de hierro enorme donde cocinaba restos humanos junto con sangre de animales, palos de monte y herraduras. No buscaba una muerte rápida. Las víctimas como Mark Kilroy eran torturadas durante horas. Constanzo creía que cuanto más sufriera la víctima antes de morir, más fuerte sería el hechizo acto seguido. Obligaba a sus seguidores a beber el brebaje del caldero, que contenía restos humanos, para crear un vínculo de sangre que nadie pudiera romper por el miedo al castigo espiritual y legal. Cuando la policía finalmente rodeó su escondite en Ciudad de México, Constanzo no dejó que lo atraparan vivo, ordenó a uno de sus seguidores que lo acribillara a balazos junto a su amante antes de que los oficiales entraran. Este tipo de grupos nos algo sobre nuestra especie. El ser humano prefiere ser destrozado, pero por un propósito, que vivir una vida vacía. El líder no robó sus cuerpos, les robó la capacidad de decir, basta. Como dice un antiguo proverbio, el hombre que no tiene dominio sobre su propio espíritu, es como una ciudad derribada y sin muros. En estas sectas, los muros no cayeron. Fueron entregados por los dueños. Ya sea por gusto propio, por engaños, o por haber nacido siendo hija de estas personas. Después de ver esto, pensarás, que ya lo has escuchado todo, pero no, créeme, falta mucho. En la otra secta, tu valor era, qué tan puro eras. Y qué tanto dolor puedes soportar. Bueno, en la siguiente que vamos a hablar, tu valor depende de qué tanto puedas comer. Y no creas que era comida normal. Era carne humana. Generalmente, llamado alta gastronomía. Este tipo de grupos, hoy en día operan en la Deep Web, no tienen un lugar físico donde reunirse, cada una come lo que desee sin que les obliguen, y eso lo peor. Antes de continuar debes saber que con la tecnología de ahora, la tecnología ha creado un monstruo. Empresas reales de biotecnología ya pueden cultivar carne de animales, en laboratorios a partir de unas pocas células, y todos dicen que sabe igual a la carne normal. Pero hay empresas que no solo lo hacen con carne de animal, también lo hacen con carne humana, y lo subastan en la Deep Web, entre los miembros de este grupo, y estas empresas, entre más valor tenga la persona de donde se sacó la célula original, más valor tiene la carne. Por ejemplo, se han visto casos en donde la carne es de células robadas de actores, atletas de élite y figuras públicas. Esto no se queda ahí. Hay un grupo más selectivo, por decirlo así, que no quiere la carne sintética, ellos prefieren una real. Operan mediante invitaciones encriptada. Se cree que las víctimas son seleccionadas de redes de trata de personas en zonas de conflicto o países vulnerables. Los miembros no solo pagan por la comida, pagan por la dominación. En algunos foros de la Dark Web se han filtrado menús, donde se muestran fotos de la víctima.
El origen de la víctima, su dieta previa para mejorar el sabor, y su estado emocional antes del sacrificio. Para estos psicópatas, el miedo de la víctima libera adrenalina que, según ellos, sazona la experiencia. Las personas que compran este tipo de carne tan cara, es lógico pensar que son personas ricas. Entre estos miembros se hace una reunión, y en estas reuniones a cada uno le llega, lo que compro, en islas, en fincas alejadas, etc. Se dice que para que nadie delate, lo que pasa a cada nuevo miembro. Tiene que grabarse comiendo esta carne, y enviarla al grupo, así si él delata, él también va a caer. Lo que más me dejó pensando es que, se reporta que muchas de las personas que estaban comprando carne humana hecha en laboratorios, ahora están en el grupo de los que compran la carne real. Hemos pasado de un grupo donde las víctimas eran los miembros, a uno donde los miembros son los victimarios. Si estos casos no te rompieron la mente, pues el último grupo del que vamos a hablar hoy sí lo hará, no es un grupo actual, pero es tan impactante, que no la podría dejar fuera, aparte en YouTube no se habla tanto de esta secta. Este último grupo, operaba de Australia. Con una mansión entre los bosques, si los miras de lejos ves a niños vestidos igual, casi todos rubios, y pareciera que vivieran en una tranquilidad. Pero pues, si este culto es el último caso de este video, sabrás que no, es así. Esto era un laboratorio, donde la dueña, llamada Anna Hamilton Byrne, era una mujer que convenció a la élite de Melbourne de que ella era la reencarnación femenina de Jesucristo. Y su misión era Recollector. Niños para salvarlos del fin del mundo, convirtiéndolos en seres sin voluntad a través de una de las torturas psicológicas más crueles jamás documentadas. Ana quería crear una raza maestra. Tenía 28 niños en este experimento y los mantenía cautivos. Les teñía el pelo de rubio platino cada semana, les cortaba el pelo con el mismo flequillo exacto. Si sus raíces naturales empezaban a asomar, eran castigados. Los niños creían que eran hermanos biológicos. Anne les prohibía tener amigos externos y les decía que ella era su única madre. Muchos de ellos descubrieron quiénes eran sus verdaderos padres décadas después de ser rescatados. Anne no solo usaba el aislamiento. Usaba la guerra química contra cerebros que aún no se habían formado. Desde los 14 años y de hecho hay casos incluso antes. Los niños eran sometidos a rituales de limpieza, donde se les inyectaban dosis masivas de LSD. Los encerraban en habitaciones oscuras durante días bajo los efectos de la droga, mientras Anne les decía que ella era su Dios y que el mundo exterior estaba lleno de demonios que querían devorarlos. Ahora todo esto creó una fractura psicológica que muchos nunca pudieron reparar. Para Anne, un niño que tenía hambre era un niño impuro, que estaba siendo dominado por su carne. Entonces los niños eran alimentados con dietas miserables de vegetales crudos en cantidades mínimas. Si alguno pedía más comida o robaba un trozo de pan, eran sometidos a palizas grupales, donde los niños más grandes Anne los obligaba a golpear a los más pequeños, para fomentar la falta de empatía y asegurar que nadie se aliara contra ella. Anne fingía ser la madre amorosa, mientras que las supuestas tías, que eran miembros femeninos del culto, eran las encargadas de propinar palizas con palos, clavos y látigos, castigos por todo desde castigos por dormir de más hasta castigos por fealdad. Anne tenía una obsesión enfermiza con la estética. Si ella decía que un niño era feo, ordenaba castigos más severos para ese niño que para los demás ante la misma falta. Sea si un niño era castigo con palizas por correr o tener hambre, los niños que ella decía que eran feos, los castigaba mucho más duro por lo mismo: correr o tener hambre. A pesar de todo eso, Anne y su esposo solo fueron condenados por falsificar 3 certificados de nacimiento. ¿La condena? Solo $5,000. Y como en todo caso de estas magnitudes, Anne no estaba sola, tenía muchos contactos, principalmente para obtener a los niños. Sus aliados eran médicos, enfermeras, abogados de alto nivel. Estas personas falsificaban certificados de nacimiento o convencían a madres solteras en hospitales de que sus bebés habían muerto al nacer, para luego entregárselos a Anne en secreto. Algo que nos ha enseñado la humanidad es que lo malo siempre se contagia, e investigando más a fondo descubrí que este caso ha inspirado a otros casos actuales. Estos otros casos merecen un video aparte, así que si los querés conocer suscríbete, soy un canal en crecimiento y cualquier interacción me ayuda mucho. Volviendo al tema. Cuando la policía por fin entró en la casa, descubrieron que los niños estaban tan aterrados, que no sabían cómo hablar con extraños. Algunos pensaban que los policías eran demonios que venían a castigarlos por no haber sido lo suficientemente rubios o puros ese día.
Los niños quedaron tan mal que tenían miedo al refrigerador. No se atrevían a abrirlo porque en la secta la comida estaba bajo candado y solo podían comer restos de la basura. Una niña que fue la que denunció a Anne, se convirtió en médica, tiempo después. Pero nunca superó el trauma. Se convirtió en adicta a medicamentos y murió en 2016, en un intento de suicidio. Lo que da más miedo de todo esto no es lo que acabas de escuchar, sino lo que aún no sabemos. Mientras este video termina, en algún búnker de Europa o en una finca perdida en Latinoamérica, alguien está entregando su voluntad por una promesa de poder o de comida prohibida.